Y estamos ahora con un gran hombre, abogado, joven, dinámico, experto en situaciones paranormales y raras, hombre de televisión también, opinólogo de cosas importantes, naturalmente, no leceras. Está con nosotros don Hugo Cepeda, aquí en el Cara a Cara. Ex sacerdote también. Gracias, especialmente por lo de joven. Pues usted está igual que siempre. Todavía. Nos dijo que tenía 75 pero está nuevo. Esperamos. Don Hugo, así que recién abogado, y junto a su hijo, lo vimos en una fotografía preciosa, emocionante, con su hijo ahí. ¿Por qué decidió, tengo que preguntarle 1.000.000 de cosas en una hora, ¿por qué decidió ser abogado, terminar la carrera, titularse? ¿Por qué y por quiénes? Mire, yo egresé, 25 años más tarde hice la práctica y di la licenciatura, gracias a la profesora Sofía Vergara Aldunate, que fue la que me guió y me enseñó para dar la licenciatura después de 25 años de haber egresado, gran profesora. 25 años más tarde terminé la memoria, gracias a quien me la guió, el gran profesor Paulino Varas Alfonso, también el director del departamento correspondiente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, el gran Navarro, del notario Ricardo Rebeco, que me fregaba todos los días por teléfono para que me apresurara en esto y que no me atrasara. Finalmente, porque mi hijo al final me dijo: papá, yo quiero ser abogado, quiero que jures, ojalá junto conmigo. Qué lindo. Y por una razón también sentimental de familia, para que no se interrumpieran las 5 generaciones de abogados. Qué buena. El tatarabuelo de mi hijo hacía mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo. Entre paréntesis, de mi bisabuelo, quien firmó su título de licenciado en la Universidad de Chile fue el propio de Andrés Bello, y el secretario general don Miguel Luis Amunati, o sea, los grandes próceres. No podía perder esa tradición. No se podía perder. Por ningún motivo. Bueno, 25 años, 50 años. Y mi señora sostiene que en 25 años más, a los 100 años, posiblemente abra un bufete de abogados. ¿Cuántos años casado, don Hugo? Como 26 años. ¿Cómo 26 años? O sea, 26 años, o sea, viejo, como los 49, 50 años más o menos. O sea, ya. Mire, yo sé, como usted nombró tantas cosas, bastantes cosas he hecho en la vida. He sido, como usted me ha dicho, he sido parlamentario. Sí. He estado... Fue sacerdote. Ejerciendo sacerdocio. ¿Y qué le dio por ser sacerdote? ¿Cuándo sintió el llamado de la vocación? ¿Dónde estaba usted? Bueno, yo había ya dejado el Congreso ya. Y efectivamente estaba trabajando. ¿Usted fue diputado 2 vueltas? 2 vueltas. ¿Qué fue lo mejor, qué fue lo peor de estar en el Congreso? Bueno, empezando, a lo mejor aparece por ahí mi entrada al Congreso Popular el 21 de mayo de 1961, que se formó una trifulca de padre y señor mío. Era presidente don Jorge Lezardi, se había producido un asunto electoral en el norte, y don Salvador Allende y don Eduardo Frei Montalva pidieron la palabra, lo que no procede reglamentariamente. Entonces ahí se formó un incidente, y yo era los parlamentarios de oposición con los de gobierno, y comenzaron los empujones, los puñetes. Lo único que recuerdo es que yo me metí, y Aniceto Rodríguez me pegó un empujón, me tiró hacia atrás y caí sobre la falda del nuncio apostólico. A lo mejor ahí se me pegó el Espíritu Santo. Y después yo me recuerdo que tuve un gesto más o menos de sensatez cuando entró la fuerza pública. Yo le dije al ministro del Interior, mire, doctor del Río, Sotero Río, por favor, aquí no puede entrar la fuerza pública. Entonces él le echó. Y esto lo tomó el distinguido y eminente comentarista político Hernández Parker y lo puso... Luis Hernández Parker. Y lo puso en el silla, que el más joven de los diputados tuvo la serenidad de impedir que ocurriera un incidente mayor. Y así se fue desarrollando mi vida parlamentaria. Discúlpeme, don Hugo, y en ese tiempo los parlamentarios trabajaban, se ponían las pilas, porque usted ha nombrado grandes nombres que están en el imaginario colectivo. Yo le voy a decir, chiquillo, el Congreso estaba en Santiago, por si acaso. Yo le voy a decir que eran otros tiempos y sobre todo otra política. Había un sentido de responsabilidad bastante profundo en todos los diputados y senadores de los diversos partidos políticos. Hacían la pega. Hacían la pega. Más que presentar proyectos de ley, se discutía proyectos, se presentaban indicaciones para mejorar proyectos, de tal manera que hubiera un debate, había debate.
no era diálogo de sordos, al final un poco, pero en el fondo lo que se pretendía era ir colaborando y trabajando por el bienestar del país. Y gente de todos los partidos, enseguida había gran amistad cívica, también apasionados debates, pero que... ¿Volaban los ceniceros también? Varias veces. Varias veces. Varias veces. Y se agarraban a combo en vivo y en directo. Porque hoy en día son puras amenazas. En ese tiempo era métale combo. Métale combo. Métale combo. Exacto. Y tinterillazo. Y vasos también se tiraban uno. Claro, de lado a lado. Eran pasiones momentáneas. Pero posteriormente se serenaba el ambiente y se seguía trabajando. Don Hugo, ¿y cuáles eran los políticos con mayor cacumen, bueno, los políticos con más impronta, los políticos con más garra, con más oratoria? Allende, ¿quiénes eran? Bien, en el Senado, hombre, Allende. Era bravo para los discursos. Don Eduardo Frei, padre. Don Eduardo Montalva. Raúl Rettig, un hombre brillante. Gregorio Amunátegui, por parte eran los de los liberales. Los hermanos Alessandri, Eduardo y don Fernando, Armando Jaramillo, también por el lado del Partido Conservador, don Francisco Bulnes. Sanfuente. Don Pedro Ibáñez, en el fondo, por el lado de la izquierda, Tomás Chávez, Raúl Ampuero. O sea, había una serie, Aniceto Rodríguez. Se equilibraban en el talento, tanto las derechas como las izquierdas. Pero en aquella época muchas veces ocurrían, por ejemplo, en la Cámara, donde eran grandes parlamentarios, que llegaban gente que era obrera, sobre todo a la izquierda. Claro. Pero se iban formando y al poco tiempo se transformaban en buenos legisladores y sobre todo en personas de pensamiento profundo y de muy buena oratoria. Qué buena. Albino Barra, Aniceto, Ramón Silva Ulloa. Bueno, estuvo también, me tocó estar con Carlos Altamirano, que era un hombre de gran oratoria. ¿Cómo era Carlos Altamirano en esos tiempos? En esos tiempos, Claudio, don Carlos Altamirano era un hombre bastante pacífico, argumentaba muy bien y desempeñó, al menos en los primeros 4 años que estuvo en la política, que fue diputado en 61-65, un papel bastante ponderado, pero bastante importante en exponer el pensamiento socialista dentro de la Cámara de Diputados. Por el Partido Radical se tenía gente como Ángel Fabrich, como Jacobo Chausson, claro, que es un hombre, Humberto Enríquez, Julio Durán, había, por el Partido Conservador de la Cámara Luis Valdés, Salvador Correa, habían diputados también como Enrique Edwards. Por curiosidad nomás, don Hugo, ¿cuánto ganaba un diputado o un senador que hoy en día están en los 10 millones, 12 millones, 14 millones? ¿Cuánto ganaba en ese tiempo? A plata de hoy. Es que en aquella época es bastante difícil calcular, porque cuando yo entré al Congreso estaba el escudo. No ya, estaba, entonces, claro. Pero calculo yo, más o menos, haciéndolo, puedo equivocarme por lo demás, que ganarían lo que unos, de ahora más o menos, unos 3 millones de pesos, 4 millones de pesos ya, de ahora. Harto menos de lo que ganan hoy. Harto menos. Exactamente. Harto menos. Exactamente. Ahora, los problemas siempre es cuando se aumentaba la dieta, porque es muy difícil. Pero por unanimidad lo aumentaban, ¿o no? No siempre. No siempre. ¿Y las aprobaciones eran como es hoy? Muchachos, levanten el dedo, todos la mano arriba. ¿Cómo se hacía antes? Algunos pedíamos votación. Y no nos aguantaban votación pública, así que la votación secreta. Yo me acuerdo que una vez voté en contra de uno y mostré la bolita negra, y el presidente me llamó severamente la atención y me dijo, mire, que no podía hacerlo. Claro que los que se oponían no cobraban tampoco. A mí, varios, entonces, los que se oponían a un aumento no cobraban. Mucho, al menos en el caso mío y de otros más. Lo que sí que a veces tenían que dar el dinero, entonces se entregaba, por ejemplo, a alguna institución. Lo que también es discutible, porque era una manera, pero al menos no se iba al bolsillo del parlamentario. Pero en esa época ya se comenzaron ya a pagar a los secretarios, a las secretarias, algunos gastos de representación, don Hugo, pero era más moderado. Y después del Parlamento, un llamado al sacerdocio. Después del Parlamento, yo estuve más o menos... ¿Usted seguía soltero? Seguía soltero, ya había pololeado con mi actual señora, por lo demás, durante varios años. Después todo eso terminó, después ella se casó, ella se fue a vivir a Estados Unidos, yo seguí en el Congreso y más o menos con otras relaciones de carácter sentimental. Usted toda la vida ha sido muy picado de la araña, ¿o no? Eso es una mala fama que me han dado. Totalmente. Por lo que me han contado. No, yo cuando joven era el tipo más ganso que existía.
Pero eso sería a los 14 soy años. tímido hasta el día, si hasta el día de hoy. ¿Qué signo usted? Hasta el día de hoy le tengo miedo a las mujeres. Ya, pero evidente. Ya. No, no, si me cuentan. Yo he tenido camiones con acoplado, no me vengo con chamullo. A veces, por ejemplo, algunas personas me dicen, que usted ve un par de faldas y se vuelve loco. Y ni se escapan ni siquiera los hábitos de las monjas. Y el otro día me sacaron, en el día que juré, en una de las fotografías, con una religiosa. Entonces, algunos amigos me hablan, no ves cómo tenían razón en lo que te decimos. Pero no, yo soy un hombre muy tranquilo. ¿Qué signo usted? Yo soy Géminis. Géminis, ya. ¿Y cómo se define Hugo Cepeda a los 75 años a sí mismo? ¿Quién ha sido usted? ¿Quién ha sido usted? Mire, yo soy un hombre que va por el mundo soñando y buscando. Yo busco la perfección. Yo creo que la perfección. Yo creo que el mundo, los hombres, el cosmos, se dirigen a un fin que es Dios. Y uno tiene que colaborar, siendo nosotros inteligentes, para que este fin sea cumplido en la parte en que a nosotros nos corresponde intervenir. Y en esa búsqueda he estado casi toda la vida. Desgraciadamente, no con la perseverancia que debería tenerse. Pero esa ha sido siempre, y de buena fe, lo que yo he pretendido. He incursionado tantos caminos, he seguido tantas rutas como usted lo ha señalado. Por eso que mi suegra decía, Hugo ha hecho cosas muy interesantes en la vida, pero no en el orden debido. Eso desordenado. Un poco desordenado. Por lo menos en la opinión de la suegra. Pero en el fondo yo me he dado cuenta que a lo largo, bueno, no lo he hecho todo bien, he cometido muchos errores. ¿Cuáles han sido los errores más graves que ha cometido en su vida, don Hugo? Errores, mire, primero, la falta de perseverancia cuando debería tenerla. Yo siempre Usted es desordenadón. Soy desordenado, y sobre todo en la vida sacerdotal mía, a pesar de que era correcta en el sentido formal. Pero en el fondo, en algún momento dijo, sintió el llamado, digamos. El llamado. Ya, y se fue al seminario. Y fui a una orden religiosa, la orden dominicana. Los dominicanos. Y después, al poco tiempo, al cabo de unos años, me ordené. Y en total estuve como 15 años, entre ser novicio y retirarme. Y una pregunta muy menor para una experiencia brutalmente profunda e impresionante. ¿Cómo fueron esos 15 años? Mire, los primeros años fueron como, en realidad hay plena felicidad. En realidad es como el pololeo y el noviazgo antes del matrimonio. Después, bueno, surgen dificultades, que generalmente es culpa de uno. ¿Cuáles son las dificultades? Las dificultades a veces de convivencia. A veces de con los otros sacerdotes. Con otros religiosos, seguramente por el carácter mío, debido a que yo fui una vocación tardía. O sea, yo no le echo la culpa a la institución, yo sigo admirando a la Orden Dominicana hasta el día de hoy. Y además, fuera de que ellos me abrieron muchos horizontes, ellos me enviaron a Buenos Aires, me enviaron a Roma a estudiar y a conocer el mundo. También el ejercicio ministerial de sacerdocio me dio grandes satisfacciones. Yo creo que los servicios que pude hacer, que por supuesto que era Dios que lo hacía a través de un indigno servidor como yo, pero me dejaron siempre plenamente satisfecho. Pero yo siempre seguía una búsqueda. Y yo soy un hombre que desgraciadamente, frente a las grandes dificultades de la vida, yo las logro generalmente superar. Y cuando no las supero, doy vuelta a la página. ¿Cuáles han sido para usted las grandes dificultades? ¿Cuáles eran en ese momento sus grandes dificultades de la vida? Mire, las grandes dificultades de la vida es no tener, ¿cómo le podría decir yo?, la fuerza necesaria para perseverar en los grandes ideales. ¿Y cuáles son sus grandes ideales? Los grandes ideales que yo siempre he tenido es tratar de servir a Dios, tratar de mejorar el mundo. Pero es un concepto muy amplio. Demasiado amplio, demasiado ambicioso. Sí. Mejorar el mundo, trabajar por un mundo nuevo, trabajar por una nueva sociedad que sea realmente de gente solidaria, de gente que realmente cambie, que viva pensando en lo demás. Y en todas las instituciones a las cuales he pertenecido, en eso soy muy hijo de Santo Tomás, buscando el bien común de todas esas instituciones y luchando por eso más que por mi bien particular, lo que no siempre me resultaba. Don Hugo, y cuando usted estuvo 15 años en el sacerdocio, una pregunta que de cajón ¿sí? en estos tiempos, por cierto, ¿cómo anduvo con el celibato? ¿Cómo se puede
Un hombre que ya que llegó al sacerdocio mayor, Por supuesto. más maduro, con vivencias previas, Claro. con mundo. Exacto. ¿Cómo? Yo doy una sola explicación, sobre todo debido a mi carácter, y además lo que me atribuyen y lo que nadie me cree. Guardaba el celibato. Guardaba el celibato. Y por una razón muy sencilla. Y eso es lo que me afirma la fe a mí, de que eso es obra de Dios. Sí, po. Es muy difícil que alguien naturalmente, por su propio esfuerzo personal, sí, pueda guardar la castidad. Claro. Solamente con auxilio de la divinidad de Dios y de la Virgen, uno puede sobreponerse a las tentaciones, que son muy fuertes. Lógico, pero por favor. Y en eso no hay edad posible. Lógico. Porque aunque uno sea viejo, no está exento de hacer tonteras. Así que Lógico, además que en ese momento usted no era para nada viejo. Hoy no lo es, Bueno, en ese hoy tiempo no, menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chupaya, ¿eh? Pero, y otra cosa, el problema mío más era la obediencia. Yo obedecía, pero siempre, muchas veces obedecía de malas ganas, lleno de resentimientos. Y eso Arrepentido. Y eso me hacía precisamente dudar de seguir adelante. Y eso fue en definitiva lo que fue abonando el terreno de una crisis bastante profunda. Por eso, la gente dice, claro, los curas se salen para casarse, o la razón o el motivo primario es precisamente el que se le enamorado. No, en realidad siempre hay otras razones. Y las relaciones sentimentales, cuando aparecen, son la solución para el problema. Es precisamente ver, aquí tengo un horizonte nuevo. Claro. Este horizonte, que en el caso mío renacía. Claro, renacía porque usted venía Y con el antiguo amor, Claro. Renacía. Y sobre todo que yo seguía estimando, aunque que mi mujer siempre fue una mujer, y hasta el día de hoy una mujer maravillosa. Entonces, eso fue lo que me decidió a dar el último paso. Y cuando yo realmente me sentía que estaba muy comprometido sentimentalmente con la que ahora es mi mujer, bueno, tuve que dar el paso. Y antes de seguir con la doble vida, hay que en ese caso optar e irse. Lógico. Porque no hay nada más terrible que hay sacerdotes que se pasan años de años con una doble vida, manteniendo una relación sentimental y no se atreven. No hacen nada bien, para decirlo de alguna no manera. Se atreven. Uno es preferible provocar un escándalo, provocar el que mucha gente se decepcione de uno, pero buscar un camino en el cual uno pueda ser feliz y también hacer feliz Y para eso hay demás, que tener... y cumplir otras misiones de la vida que se pueden cumplir. Claro, don Hugo. Y para eso, imagino, hay que tener cojones, personalidad, carácter y ponerle el pecho a las balas. Sobre todo cojones. Es difícil. Es difícil. Vamos a ir a una pausa, estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, siempre en Red Televisión. Cuando Cara a Cara continúe. Entonces decretaron que había una posesión diabólica, hicieron un exorcismo y en una segunda sesión la niña sanó. Y volvemos, estamos en Cara a Cara, Red Televisión, los domingos a las 12 del día. Sagrado, saludo a Concepción, saludo a Antofagasta, saludo a Arica, saludo a Puerto Montt, saludo a nuestros amigos de Talca, de Chillán, de San Fernando, de Rancagua. Abrazos cariñosos, San Felipe, los Andes también me apuntan por ahí. Estamos siempre domingo, usted lo sabe. El Cara a Cara, la televisión distinta, está aquí en Red Televisión. Estamos con don Hugo Cepeda, abogado, ex sacerdote, ex diputado 2 veces. Puchacay. Puro ex. Puro... Por Dios que hay ex. Por Dios que hay ex. Estará bueno que haya actualidades también. Oiga, don Hugo. Yo voy a decir una cosa, por ejemplo. Cosa que a mí me llamaba la atención. Usted sabe que era unos 2 años atrás, yo serví de camu, más bien dicho, respecto de un film que se llama El Ejército de los Helechos, Sí. sobre las tradiciones de Chilota. Y el otro día el Mercurio me puso precisamente prácticamente como actor. Y me puso en primera plana, en la portada. Yo iba por la calle y leo la portada. ¡Pum! Leo Hugo Cepeda y me pasó algo kafkiano. Creí que estaba muerto. Este es mi obituario. Y dije yo, pues, mire, se portó bien el Mercurio conmigo. Me destacó más de lo que necesitaba. Y después leí de qué se trataba. Lógico. Y efectivamente, ahora agrego ser actor. Entonces iba a sacar una nueva tarjeta. Lógico. Hugo Cepeda con
licenciado en Sagrada Teología, licenciado en Derecho, abogado y actor. Y actor. Espero no tener más profesiones. Después de eso, ya. el Hasta ahí diluvio. nomás ya. El diluvio. Pero yo lo veo de pronto en el Buenos Días a Todos, invitado a distintos programas, matinales especialmente, hablando de situaciones paranormales. Yo siempre he estudiado mucho. ¿Qué mundo es ese? Y Ese del es- demonio, y del diablo, y... ¿Qué diablo? Ay, mire, Literalmente, ¿qué diablo? respecto del diablo, hay un mundo de las tinieblas, presididos por Satanás, ángel malo, el peor de todos, y su séquito de otros ángeles caídos, y que se han dedicado a lo largo de toda la historia de la humanidad a buscar manera para desbaratar el plan salvífico que Dios ha tenido para el hombre. Desde Adán y Eva adelante. Primero, fundamentalmente tentando, como el caso de nuestros primeros padres, que se hagan como dioses. ¿Y qué quiere decir hacerse como dioses? De que no reconocer a Dios, a quien le debían todo, y tratar de tener una absoluta autonomía personal, una libertad sin límites. Y actualmente eso es lo que muchas veces pasa. Todos nosotros queremos autonomía personal, sin preocuparnos con el del lado, sin preocuparnos del bien común, sin preocuparnos que vivimos en un medio social. Entonces, ese creernos Dios es el pecado que cometemos hasta el día de hoy. Y hoy más que nunca, ¿por qué? Porque el diablo, como dice muy bien el refrán, que sabe más por viejo que por diablo, nos ha convencido de que él no existe. Y al no existir el diablo, o al no creer en su existencia, debilitamos la fe en Dios. Porque si no reconocemos la existencia del mal, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Qué diferencia hay con el bien? pregunta? Ninguna. ¿Qué pregunta? Entonces, por eso mismo, que normalmente, entonces, este tipo de tentaciones que en este momento está afectando al mundo entero. Ahora, hay otras maneras que se presenta el diablo, la más grave de toda la famosa posesión diabólica, pero que es excepcionalísima. Y ahí donde proceden los exorcismos y todas las formas precisamente para, usando del poder que Cristo consiguió a la iglesia, para poderlos expulsar. Y vemos nosotros, por ejemplo, que esto, lo del diablo y los exorcismos existen en todas las religiones, no solamente en las religiones cristianas, en los católicos y otras confesiones cristianas, sino que también vemos entre los musulmanes, lo vemos entre los judíos, que existe este enemigo, antigua serpiente, demonios que están actuando hace 5, 6, 10.000 años, y que Cristo los derrotó, pero que siempre están acechando para hacernos caer a nosotros en la separación respecto de Dios. Entonces, este mundo de las tinieblas, este mundo precisamente oscuro, es el que a mí siempre me ha seducido para estudiarlo a fondo, empezando primero con los ángeles. Bueno, la doctrina respecto a los ángeles, que es maravillosa y que sobre todo la desarrolla Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Pero hay, por ejemplo, una serie de textos y también quienes rodean este mundo de las tinieblas, hechiceros, brujas, brujos, personas que hacen pactos a cambio de la entrega al alma para tener poder, para tener dinero, para tener sexo. El diablo sabe muy bien cuáles son nuestras debilidades y las explota. Por eso que yo siempre me preocupo mucho, por ejemplo, de la juventud, que todos estos asuntos, estas ouijas, son peligrosas, porque se llama a la abuelita, pero uno no sabe quién llega, no sabe qué portales abre. Entonces, evidentemente que muchas veces estos jóvenes terminan con asistencia psiquiátrica o formando grupos de sectas satánicas, realizando actos abominables, ya sea en iglesia o en cementerio, sacrilegios allí. Entonces, todo esto me llama mucho la atención y he tratado precisamente a lo largo de los años, en lo que modestamente a mí me corresponde, no tengo autoridad ni fuerza tampoco para combatir, pero sí para denunciar. Y es por eso que yo oriento mucho, porque a mí me preocupa mucho eso. Y lo he estudiado a través de la historia, y lo he estudiado recientemente, sobre todo que son fenómenos que ocurren hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Y cuándo surge este interés suyo, don Hugo, por estos fenómenos? Fíjese que, curiosamente, antes de entrar yo a estudiar para sacerdote, era diputado todavía. El año 1968, el que fue ministro, que había sido ministro, don Jorge Alessandri, don Julio Filippi, Sí, el gran profesor, sí, el abogado, que era especialista en estas materias, en la casa de su cuñado, don Jaime Izaguirre, gran profesor e historiador,
Seminario 40, me acuerdo perfectamente. Durante 3 o 4 meses nos hizo quincenalmente 2 horas de clase sobre estas materias. Muy entretenidas. Y al final ocurrió un hecho que hasta el día de hoy a mí no le he podido encontrar explicación. Mira la fecha que voy a señalar. Estos cursos terminaron el 16 de septiembre del año 1968. Y el 17 de septiembre el dueño de casa, el historiador don Jaime Izaguirre, murió a raíz de un accidente automovilístico en Linares. Me acuerdo. Nunca don Julio Felipe, le pregunté muchas veces que me diera una explicación, me cambiaba de tema. Nunca me la dio. Enseguida otras personas respetables, con el padre Osvaldo Lira. Padre Osvaldo Lira, que es una persona que influyó mucho en mi formación tomista, fue profesor mío y a quien le debo mucho. El padre Osvaldo Lira también siempre estaba preocupado con estas mismas inquietudes. Juan Pablo II, Paulo VI, también con las mismas inquietudes. Entonces digo yo, acompañado por esta clase de gente tan selecta, tan inteligente y tan santa, aunque yo sea un pecador, puedo ir de la cola atrás también, tratando de hacer algo. Ellos pinchan, como el arcángel San Miguel, el pecho del diablo. Yo, sin embargo, le tuerzo la cola, no va, pero algo hago. Eso es una cosa que lo he propuesto. Y algunas personas creen que esta es una tecla mía, pero no es que sea tecla. En realidad es un sentimiento profundo y una preocupación profunda. Es una cosa que me llama la atención. Yo creo que la Iglesia debería nuevamente introducir al final de la misa la antigua oración que había al arcángel San Miguel para que nos librara de la acechanza del demonio. Y con el poder que Dios le confiere, sepulte en el infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para perder las almas, como es la oración. Don Hugo, puede ser muy facilista mi pregunta, pero... Dígame, ¿no? Pero, ¿en qué situaciones narrables, describibles, usted ha visto, ha visualizado la presencia del demonio? Sí. Así, ¿en qué situaciones físicas incluso? Sí, en varias. Por ejemplo. A mí, por ejemplo, siempre lo he contado, lo voy a contar nuevamente. No me... Para mí el caso más notorio ocurrió en Italia, más o menos en el año 1980, en la ciudad de L'Aquila, cuyo arzobispo era Monseñor Martini, que había sido antes nuncio apostólico aquí en Chile, así que yo lo conocía. Okay. Varias veces yo acompañaba a algunos padres de la orden dominicana que iban a hacer clases los días sábados allá, y yo me quedaba conversando con el arzobispo. Y un día me pidió que me quedara a almorzar con él porque quería que después del almuerzo lo acompañara porque se estaba haciendo una investigación de una eventual posesión diabólica. La posesión diabólica. Claro, es cuando un espíritu maligno se empodera, palabra media ciútica porque está muy de moda, del cuerpo de una persona, no el alma. El alma solamente la penetra Dios. Solo Dios conoce el corazón y el riñón del hombre, dice la Escritura. Entonces, y ahí entonces empieza a actuar como si fuese la persona. Llegamos al lugar, una pieza grande como esta. Al fondo está una niñita en una cama, de unos 12 o 13 años, 2 tipos macizos que la cuidaban porque tenía mucha fuerza, su madre al lado, y un sacerdote que estaba haciendo precisamente el estudio del exorcismo. Estaba rezando. Entramos el arzobispo y yo, primera sensación, la sensación de frío, profundo, un frío enorme. Y además, una sensación como que había una inmensa cantidad de seres dentro de la sala, dentro de la pieza. Un ambiente denso, viscoso, como que se podía partir con una hoja de afeitar. La niña miraba, nada más, miraba. ¿Una niña de qué edad? 12 o 13 años, casi analfabeta, solo hablaba italiano, esto que es muy importante. Y de repente yo inmediatamente le digo al arzobispo, mire, hay que preguntarle que quién es. ¿Quién eres? Le digo yo, chi sei, le dije de origen italiano. Y la niña me contestó en castellano, ¿y a ti qué te importa? Entonces el arzobispo dijo, mire, usted sabe que no se deben hacer preguntas aquí. Hay que actuar con mucho tino, ni menos entrar en diálogo, porque en todo caso el ángel malo es más inteligente que uno. Y la niña empezó sin que nadie le dijera nada, espontáneamente, a hablar de la Biblia.
Comenzó a De la analizar, Biblia. de la Biblia. Comenzó analizando una epístola de San Pablo a los romanos respecto al pecado original. Y utilizó primero griego y dijo Efo Pantaemarton, luego en latín con el pecaverum, en castellano, en italiano, en castellano, en él todos pecaron. Y esa es la frase. Una niñita de 12 años. 12 o 13 años. Entonces alguien me pregunta, bueno, ¿y en hebreo? No. Esa epístola fue escrita en griego. Y a continuación pasó al Génesis. Y empezó a hablar de él, o sea, refiriendo al demonio, que había cumplido esa gran misión, estilo prometeico de la tradición del mito griego, de traerle al hombre el concepto de libertad plena y absoluta, para liberarlo de este yugo que Dios lo tenía sometido, que se simboliza con la prohibición de comer del fruto del árbol que está en el centro del paraíso. Y para que no alcanzara el control de la ciencia del bien y del mal, que es la moral, que es la ética. O sea, ellos tener su propia ética, sin atenerse a lo que Dios prescribía. Y empezó entonces el amigo del hombre. Y el amigo del hombre que sufrió precisamente por haber hecho libre al hombre. Y así empezó una cosa bastante difícil de la Biblia, y con una habilidad, con una agilidad, con una Discúlpame, ¿y ella recostada, sentada en la se cama? sentó para explicar todo esto, sentada. Pero, por favor. Y a continuación empezó Impresionante. a narrar cosas bíblicas. Y de repente, y ahí me dio un poco de risa, en un momento en que el sacerdote hablaba de los profetas. Y los profetas, que esto. Y la niña se le dice, los profetas. ¿Qué valen los profetas? Nada. Si hasta los burros pueden profetizar. Y efectivamente, hay una cápita en la Biblia, en el libro del Éxodo, que habla de la famosa burra de Balán. Una burra que profetizaba, que hablaba. Entonces, evidentemente, porque todos los que estaban ahí tenían cierta cultura bíblica. Claro. Y la mujer iba hablando en hebreo, griego, latín, castellano. Y en un momento estaba hablando en latín y yo no entendí, porque no olvide usted que el latín mío no es clásico, es de arrabal napolitano del siglo XIII nomás. Entonces llega, no entendí. Y puse una canción. Quiero decir tal cosa, me lo dijo en castellano. Habló como 15 minutos y a continuación para de hablar y se empieza con una oruga a hacer este movimiento, Me pasaría y arrancando. a subir por la pared hacia arriba. Hasta un momento en que se pone con los brazos en cruz, los ojos en blanco, extiende los pies a una altura más o menos de 1/4 por sobre la cabecera de la cama. Esta mano yo pasé para comprobar que realmente había una levitación. Y permanecería ahí 1 minuto, 1 minuto y medio, y lentamente entonces después bajó y se puso a dormir. Usted vio eso en Eso vivo lo y vi en directo, vivo y en directo. ahí. Y ahí mismo entonces decretaron que había una posesión diabólica, hicieron un exorcismo y en una segunda sesión la niña sanó. Ese ha sido el caso más dramático salvaje, ¿no? por eso yo Qué lo he salvaje. visto. Eso para mí ha sido una de las cosas O más sea, el fuertes. diablo a toda orquesta. El diablo a toda orquesta, que no es común que ocurra así. Por ejemplo, la película El Exorcista Sí, es un caso muy excepcional porque se dan todos los casos. Claro. No es fácil, porque el diablo es eminentemente ambiguo. Siempre deja un margen en que está engañando, Nunca se revela totalmente para no demostrar todo lo que es él, porque él siempre va a aparentar como que tiene más poder del que manifiesta. En su opinión, don Hugo, ¿el diablo toma a las personas con bastante frecuencia? No, no. Esto que le acabo de narrar son casos excepcionalísimos. ¿Y a quién elige el diablo en esta Ese es un misterio. Puede ser a una persona mayor, un religioso, un niño, una religiosa, una mujer del campo, un profesional, un profesor, cualquier persona. ¿Y con qué objetivo? Incluso gente buena e inocente. Como esa niñita de Como 12, esa 13 niñita. años? No, y personas buenas. Nadie, ese es el misterio más grande que ¿Y con puede qué ocurrir. objetivo? El objetivo, hay un objetivo bien importante. Que para empezar, Dios tiene que permitir esto. ¿Y por qué lo permite? Para que nosotros sepamos a quién tenemos al frente, el poder que tiene, y le temamos. Y entonces realmente en este temor a este mal nos demos cuenta que solo en Dios encontramos el refugio y la fortaleza. Es una cosa muy importante eso. Y además también porque
El diablo le gusta ejercer su poder. No puede hacerlo porque Dios se lo impide, pero puede realizar portentos, como todos los ángeles pueden realizar portentos, que no es lo mismo que milagro. El milagro es cuando solamente lo realiza Dios y cuando el hecho excede todo lo natural. Todo lo que es la naturaleza excede. Por ejemplo, hacer llover sin condensar nubes. El diablo podría mañana juntar una condensación rápidamente de las nubes para poder hacer llover. Pero hay una cosa de que el diablo va buscando siempre gente que lo siga y que se preste para sus maquinaciones. Y las encuentra siempre. Usted sabe que hay sectas satánicas permanentemente, luciferinas igual, en que realmente él se hace adorar como Dios. Y lo grave es que mucha gente en la iglesia, incluso sacerdotes, no cree mucho en estas cosas. Entonces es muy difícil muchas veces convencer a un sacerdote que haga una investigación ante una eventual posesión. Don Hugo, ¿y el diablo, en su opinión y experiencia y estudios, se le ha presentado a usted en una imagen, en una luz, en una suerte de ánima? Mire, presentarse en una suerte de luz, en una suerte de ánima. De figura, de sombra, no, no. Pero sí en cuanto a rastro y en cuanto a fuerza. A fuerza. Una vez me pasó un hecho, exactamente, recibir un impacto de su acción. Eso sí, no que lo haya visto. Por lo demás, le he visto que esto no solamente le va a ocurrir a un pobre pecador como yo, hay santos, a Santa Teresa, el Padre Pío. Padre Pío era constantemente maltratado por el demonio. Padre Pío fue una persona, pero perseguía permanentemente. Eso de los estigmas, usted sabe que no fue santificado por eso, fue santificado por su vida. Y hay casos, por ejemplo, de las apariciones que tuve de almas que se le persiguen y pedían oraciones. Hay un caso de un hombre que apareció en 1913, fue eso, y le pidió oraciones. Y le dijo cómo se llamaba y que había muerto un incendio 5 años antes en tal ciudad de Italia. El superior del convento fue a esa ciudad y buscó los archivos municipales, tal incendio donde falleció tal persona. O sea, el caso del Padre Pío es notorio. Pues el Padre Pío, en mi opinión, es uno de los grandes santos, como eran los santos de los primeros siglos. Es tal vez el más extraordinario del siglo XX. Y también otros santos también. Y además, yo creo que la Iglesia siempre nos ha prevenido respecto a, al menos en la iglesia oficial, estamos hablando del Papa y de los obispos. Ajá. A veces hay algunos sacerdotes que en este aspecto tienen una posición más crítica, pero yo respeto la posición de todo el mundo, pero yo soy del que creo de que en el poder precisamente del maligno, del cual tenemos que precavernos. Y como decía San Pedro en una epístola por ahí, el diablo como león rugente ronda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Y como se recomienda, y Cristo lo dijo muchas veces porque él practicó el exorcismo, la oración y el ayuno es indispensable. Por eso es que los exorcistas, que son sacerdotes de mucha tradición, antes de intervenir en la firma exorcista, tienen que realizar ayuno y oración por varios días. Vamos a ir a una pausa, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo y aquí en Red Televisión. Volvemos. Cuando Cara a Cara continúe. Pero yo no juzgo a Caraima. Don Hugo Cepeda, ¿qué memoria tiene? Usted tiene una muy buena memoria. ¿Qué Mire, capital? don Tomás, le voy a contestar inmediatamente. Dígame. A falta de inteligencia, buena es una memoria bien administrada. Claro que alguien agregó que quien administra bien la memoria es porque inteligencia tiene. Buena. ¿Usted conoció al sacerdote Caradima? Sí. ¿Quién diablo es ese caballero? Mire. Para preguntarlo en fácil. A mí no me gusta hacer juicios. Yo soy amigo de Caradima. Y no le voy a abandonar la amistad por ningún motivo. Lo conozco desde hace más de 50 años, incluso de antes que él fuera sacerdote. Yo nunca percibí nada de lo que se le acusó, jamás. Sería el más grande de los mentirosos si fuera. Nunca percibió nada. Nada, absolutamente nada. No me relacionaba con frecuencia con él, nos visitaba de vez en cuando,
pero nunca oí nada. Yo me atengo a la resolución de la Iglesia, Que es clarísima. que es clarísima. Para mí me duele mucho eso. Como he dicho otras veces, me gustaría visitarlo para conversar con él. Desgraciadamente no se puede hacer, está prohibido. Pero también a mí me llama mucho, o sea, me duele más todavía, la suerte que han corrido muchos sacerdotes por él formados, de los cuales yo tengo muy buena opinión. Y en este momento es como que los persiguen mucho. En mi opinión, no el padre Caradima, ¿sí? Discúlpeme, don Hugo, porque usted piensa que los sacerdotes que el padre Caradima formó, de alguna u otra manera, los deformó. No, yo creo, los que yo conozco, Ya. los encuentro bien formados. Bien formados. No los conozco a todos, son Claro, como 50, claro, no los claro. conozco a todos. Ya. Bien formados. Y además, hay cosas que pasan en el alma de una persona que ninguno de nosotros está llamado con autoridad para poder calificarlas. ¿Qué ha pasado? Para mí una cosa muy misteriosa. Además también las debilidades humanas y el pecado muchas veces ha estado presente por la Iglesia. Pero esto que estas crisis que pasa en la Iglesia hoy son menores que las que han pasado a lo largo de su historia. Sí. No se olvide usted que en el siglo XV, una vez al comienzo del siglo XV, hubo 3 papas simultáneamente. Imagínense el estado de la Iglesia. qué pelotera. En el Renacimiento igual. Sí, claro. La conducta de los papas y todo. Pero siempre eso nos demuestra a nosotros que la fuerza del Espíritu Santo, no de los hombres. Y lo misterioso es el éxito de Caradima en tener tantos discípulos. ¡Qué increíble! Jóvenes, 200, 300 jóvenes. Si pasaron cerca de 20.000 jóvenes por él. Y no todos sostienen de que él se haya portado mal. Eso es un asunto misterioso con la revelación del Espíritu Santo. Y se lo Yo digo- no juzgo a Caradima. Se lo Y digo. mantengo mi amistad con él. Hay que ser leal, Sí, no, sobre está todo claro. cuando se trate de un amigo que Sí, está en desgracia. por cierto, don Hugo, ahora, yo lo reconocí a él a través de las imágenes en la televisión cuando explotó la bomba, sí. y la verdad, y con mucho respeto por usted, que es amigo de él, no le encuentro en las imágenes, no le encontré en las imágenes ningún carisma de ninguna naturaleza. Se lo digo con mucha franqueza y respeto. ¿De dónde ese carisma? ¿De su palabra? ¿De su oratoria? ¿De su... ¿Conversó usted alguna vez con él? No, yo nunca lo vi ni siquiera físicamente. Claro, exactamente. Mire, es una persona, porque yo, dejemos a un lado los seminaristas, Sí. hablemos de los feligreses. Sí. Los feligreses del Bosque, bueno, le tenían en gran estima. Sí. Era un hombre que predicaba de manera muy sencilla, con mucha unción, de manera muy sencilla. No era de grandes vuelos teológicos ni cosas por el estilo, sino que tenía una sencillez muy evangélica para predicar. Por eso que digo yo, para mí esto es un misterio. Ahora, yo creo lo que la Iglesia ha dicho al condenarlo. Yo no discuto que si lo ha condenado la Iglesia, razones ha tenido para hacerlo. ¿Usted no lo discute por obediencia o por convicción? Mire, yo me formo las convicciones que me llegan a través de la obediencia. Ok. Es una cosa. Cuando yo Ok. obedezco a la Iglesia, me convenzo de ello también. Porque, don Hugo, cuando aparecieron quienes hicieron testimonio contra el sacerdote Caradima, hombres grandes, hombres educados, hombres casados, con toda una vida, uno dice, Para mí ¿cómo pudieron ser sometidos? ¿Cómo pudieron ser sometidos? Tampoco no lo entiendo. puedo creer. Yo no lo puedo creer tampoco. Para mí fue un puedo shock. entenderlo. No, y sobre todo no la tengo pele- duda de lo que no, ellos dicen, pero yo no lo puedo tampoco entender. yo tampoco tengo duda de lo que Que ellos casaron dicen. a sus hijos, volvieron. No, yo tampoco tengo duda de lo que ellos dicen, pero yo no puedo entender cómo a través de tanto tiempo estas circunstancias se mantuvieron. Yo no juzgo, pero a mí este fue un choque enorme cuando vinieron los denuncios, como dice usted, de personas serias, profesionales. Nadie respetables. va a salir a la prensa a lucirse con una y historia nadie- como esa. Y nadie se iba a prestar para calumniar tampoco. Pero, por favor. eso mismo que para mí eso me llamó Qué increíble, terriblemente la qué atención. increíble. A mí me desarmó eso. Porque la ni- declaración de estos caballeros a mí me desarmó. Ni que Caradima hubiera tenido poderes hipnóticos. Claro, Yo hubiera sido un hipnotizador profesional como de show televisión, digamos. claro. Es un caso increíble. Además también, a mí me da la impresión que hay otras cosas fuera de lo que se le acusó a Fernando Caradima. Hay aspectos tal vez de carácter económico, Él manejaba redes. de manejos financieros, que eso siempre ha pasado en la Iglesia. Siempre ha pasado en la Iglesia. No se olvide que esas cosas financieras, desde antiguo,
no se olvide la reforma. Claro, Empezó claro, por eso. Claro, ¿Ah? porque bueno, él era un sacerdote y no un hombre de negocio, pero resulta que tenía mucho dinero, propiedades, una madeja, una red. Yo no sé, yo creo que no eran personales, eran de la institución de la Cofradía del Sagrado Corazón, que recibía muchas donaciones para empezar la iglesia y la manzana entera que lo rodea. Pero yo aprovecho de decirle algo, mi respetado y querido Tomás. Fíjese que a mí me llama la atención que la iglesia e instituciones religiosas estos últimos años se han entendido con inmobiliarias, con universidades e instituciones, y han vendido conventos enteros, y han recibido millones de dólares. Por otro lado, tenemos la mitad de los templos destruidos en el último terremoto, Sí. que hay que reconstruir. Sí, claro. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué esa plata no se destina en parte para ayudar a esta reconstrucción? Y tienen que enfrentarlo el gobierno y los fieles. Buena pregunta. Eso es yo con todo el respeto que yo le tengo, usted amo Sí, a la iglesia por claro. hacer todas las cosas, pero me gusta también este asunto. Muchos me dicen, claro, que se trata de congregaciones exentas, que no dan cuenta. Bueno, pero el Papa es el supremo jefe de la iglesia y el legislador que puede cambiar. Debería dejarse y este asunto ser claro. Fíjese que las hermanas de la Providencia se les quemó el convento, ellas son pobres, no han podido reconstruirlo. Se les quemó la iglesia, no han podido reconstruirlo. ¿Cómo no se destinan parte de estos dineros para reconstruirles la iglesia, al menos a las hermanas de la Providencia? La caridad parece que está bastante Y sobre todo me duele dejadita mucho la mano de Dios. por la amistad que tengo yo con las hermanas de la Providencia, de que las conozco a lo largo de toda la vida, y que se les incendió el convento y se les incendió la iglesia, excepto la imagen de la Virgen de la Dolorosa. No le pasó nada. Misterioso. O milagro. Don Hugo, nos quedan segundos. Sí. ¿Cómo somos los chilenos hoy? ¿Cuál es su opinión de los chilenos, de nosotros los chilenos? Bueno, nosotros los chilenos tenemos muchas cualidades y condiciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, somos personas amigables, somos relativamente bastante simpáticas, bastante colaboradoras cuando no significan compromisos profundos. Pero falta mucho en desarrollar en nosotros una auténtica solidaridad con los demás, especialmente con los más pobres. Somos un poco individualistas, nos interesa lo que nosotros estamos logrando, lo que nosotros avanzamos, lo que son nuestros derechos, lo que es nuestra presencia y desarrollo, y nos olvidamos un poco también de los demás. En lo demás estoy todo de acuerdo y los alabo. Ha sido muy interesante escucharlo, le agradecemos mucho esta hora de conversación en el cara a cara. A mí y ha está en sido su casa. un gusto y un honor. Pues, Cada día más joven, don Hugo Cepeda. Muchas gracias por los jóvenes. Le mandó saludos la doctora Cordero. Mándenle saludos a De ella. todas maneras. Oye, yo le voy a decir una cosa, esto que quede entre nosotros, Ok, no va. que no se sepa, Ok. porque las murallas tienen oído. Sí. Respecto al Cordero, doctor Cordero, debo decir que gracias a Dios, a la Santa Virgen y a toda la corte celestial, me cuento entre las personas que quiere y respeta. Lo tengo clarísimo. Yo la quiero mucho a ella. Se escapó, se escapó. Chiquillos, amigos, el próximo domingo, 12 del día, aquí en Red Televisión, cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está por estos lados. Gracias, hasta siempre. Gracias, don Hugo. Muchas gracias.